un agente, tienen un agente que es el que se encarga de la administración y ese agente maneja todos esos fondos, todos los recursos disponibles, toda la operación y no pone plata. Es decir, maneja todo sin tomar parte en, digamos, en los fondos ni proveerlos. Eh, los accionistas en estas empresas, en las corporaciones, tienen una responsabilidad limitada, pero tienen grandes digamos, ventajas porque su posición de accionista les permite elegir a los directores y a su vez a los administradores, de tal manera que eso les permite proteger sus intereses, al menos teóricamente, como lo vamos a ver. Eh, esta separación de propiedad y control trae varias consecuencias que están muy bien planteadas en la literatura y digamos hay una línea de literatura en teoría de agencia que es muy interesante que surge con un trabajo seminal de Jensen y Mecklin en el 76 donde ellos muestran los efectos de la separación de propiedad y control cuando una compañía contrata a un agente profesional para que administre los recursos de otros. Adam Smith de hecho decía que ojalá uno fuera tan cuidadoso administrando los bienes de otros como cuando uno administra los de uno. En La riqueza de las naciones él decía, cuando se trata de administrar la riqueza de los demás, lo que se nota es que hay eh, deficiencias, que realmente no hay un compromiso por la vigilancia de los recursos que no son propios. Eh, Aquí el tema es que el principal, que es el inversionista, tiene que contratar a un agente, que es el administrador, pero cada uno maximiza su propia utilidad. Los accionistas maximizan su utilidad, los administradores también, pero no siempre esa maximización de utilidad implica exactamente la misma definición. Y ahí es donde se presenta una relación que se conoce en las finanzas como la relación principal-agente, cuando el inversionista contrata a ese administrador profesional para que tome decisiones, en particular sobre un aspecto muy importante, que es el flujo de caja, y aparecen problemas de agencia porque los objetivos del principal usualmente son de largo plazo, es decir, el empresario, el inversionista está pensando su empresa en el largo plazo, quiere crecimiento, quiere asegurar un futuro para él, para su familia, etcétera. Los objetivos del administrador casi siempre son distintos y usualmente son de corto plazo porque necesita cumplir unas metas, necesita presentar unos resultados. En algunas ocasiones, por ejemplo, su posición de administrador la usa como trampolín para llegar a una posición mejor en otra compañía más grande, etcétera. Entonces, sus visiones, por ejemplo, son distintas. Y el problema se presenta es porque yo como principal contrato un agente, espero que haga todo lo mejor, pero yo no veo lo que hace. No observo realmente lo que él hace. Observo solo sus resultados, pero todos sabemos que los resultados no son exactamente siempre alineados con el esfuerzo. Lo que se espera es que haya una alineación del esfuerzo con el resultado y uno esperaría que si a una persona le va bien, pues porque hizo su mejor esfuerzo. Pero es posible que a una gente le vaya bien no habiendo hecho ningún esfuerzo. Como decimos nosotros coloquialmente en Colombia, porque se le apareció la Virgen, le fue bien. Entonces, eso también puede pasar. Así como también a una gente, a un administrador le puede ir mal a pesar de que pone todo su esfuerzo, pero otras situaciones adversas que lo rodean no le permiten obtener los resultados esperados. Pero el mayor problema que hay en esta relación es que quien realmente conoce la empresa es el administrador. El dueño no la conoce, no sabe nada de ella, porque no toma parte de la administración, está lejos. Él observa desde fuera. Eventualmente llega ya a una reunión donde le cuentan cómo va la empresa, pero no sabe nada. Entonces no la conoce. Eh, Como les digo, entonces, esto surge desde el trabajo seminal de Berlin Means. Ese trabajo es de 1932, cuando se empieza a hablar de separación de propiedad y control. Los propietarios quieren máxima ganancia, pero no quieren correr un gran riesgo. Los gerentes, en cambio, pueden querer, esto lo dicen Jensen y Mecklin en su paper, beneficios no pecuniarios, incrementar su riqueza personal. No siempre están buscando plata. Por ejemplo,
ellos plantean, un administrador puede querer que la compañía le dé una acción de un club para ir a hacer negocios en nombre de la empresa y de una vez disfrutar con su familia los beneficios del club. Puede querer tener un carro último modelo de alta gama para transportarse pagado por la empresa. Y eso no significa que el administrador le esté robando a los dueños, simplemente está obteniendo unos beneficios que no están representados en dinero, o sea, él no está recibiendo ese dinero, son otros beneficios no pecuniarios, pero comprometen los recursos de la compañía. Usualmente esos administradores limitan su nivel de riesgo porque están mejorando su perfil para futuros trabajos. Entonces, como consecuencia de estos problemas que hemos visto, el administrador usualmente se enfoca en el corto plazo para poder permanecer, para mostrar resultados, en lugar que en ganancias de largo plazo. Realmente puede dejar pasar proyectos que son más de largo plazo. Los administradores, en cambio, quieren proyectos de bajo riesgo. Ellos quieren un empleo futuro, los dueños quieren proyectos que les generen riqueza, más en el largo plazo, no están pensando en el empleo del administrador. Y como consecuencia de estas divergencias, de estos diferentes intereses, es que se han visto en el mercado a finales del siglo pasado, a comienzos de este siglo, una gran cantidad de escándalos contables relacionados, por ejemplo, con la manipulación de los estados financieros en grandes empresas, en grandes empresas. No estamos hablando del pequeño empresario que trata de manipular sus estados financieros para no pagar impuestos. Estamos hablando de escándalos financieros de alto nivel, de alto calibre, que han surgido por la manipulación de los estados financieros por parte de administradores que quieren mostrar resultados. Y hay escándalos que fueron muy famosos, como el escándalo de Enron, como el de Toshiba, como el escándalo de WorldCom, muchos escándalos que fueron muy famosos, tristemente famosos, por esas situaciones. Ahí es donde surge entonces el gobierno corporativo como una alternativa para mitigar esos riesgos y esos problemas que se presentan en esa relación entre un inversionista, un dueño y un administrador profesional. Básicamente el gobierno corporativo es una recopilación de unos mecanismos de control que sirven como incentivo positivo o negativo, o sea, para disuadir o para promover algunos comportamientos en los gerentes y disuadirlos de que participen en actividades que perjudiquen no solo a los accionistas, sino a todas las partes interesadas, lo que se denomina en la literatura financiera los stakeholders. Un sistema de gobierno corporativo tiene muchos componentes, pero el componente básico de cualquier sistema corporativo es un sistema de supervisión. O sea, las empresas como mínimo deben tener una junta directiva, un consejo de administración, permita supervisar lo que hace el administrador. Y por supuesto, unos auditores. Entonces el trabajo del auditor es sumamente importante porque es el que se manifiesta acerca de la fiabilidad de la información que reporta la compañía. Sin embargo, estos sistemas de gobierno corporativo no solamente tienen que ver con los agentes o el principal o la junta directiva. En ello, por supuesto, juegan un papel muy importante, por ejemplo, los acreedores, cuando la compañía tiene deuda pública, porque sirven como un mecanismo de control también. Los sindicatos, cuando existen dentro de las empresas, porque juegan un papel también de control, de algún tipo de control, por lo menos sobre las condiciones en las que los trabajadores se encuentran dentro de la compañía. Los clientes, los proveedores, los que hacen análisis de inversiones, por ejemplo. Y hay un jugador muy importante en el sistema de supervisión que es el regulador. El regulador, por supuesto, tiene un papel determinante en los sistemas de gobierno. Entonces, eso no es un tema aislado que tenga que ver solamente con la empresa.
Controlar, supervisar, vigilar, eso es costoso. Jensen y Mecklen lo mencionan en su paper, ellos de hecho lo modelan. Y de todas maneras, tener una junta directiva, por ejemplo, que es lo mínimo, solamente el hecho de tener una junta directiva es sumamente costoso. Tener una junta directiva es costoso porque hay que tener unas personas que son profesionales, que están muy bien preparadas, que están haciendo una labor de asesoría, usualmente se les paga. Nosotros, pues en Colombia, la experiencia nos ha indicado que hay muchas juntas directivas que no pagan un salario como tal, pagan algunos honorarios, pero por ejemplo en Estados Unidos los directores, las juntas directivas reciben unos incentivos gigantescos. Eh, un, un director de, no sé, de una compañía como Apple, por ejemplo, puede recibir alrededor de 500 a 700.000 dólares por año por el solo hecho de pertenecer a esa junta directiva. Eh, y eh, tratándose, por ejemplo, de otras compañías como las petroleras, como Chevron, por ejemplo, esos honorarios, esos pagos por servicios en el directorio pueden ascender hasta $1.000.000 anuales, lo cual es una cifra astronómica, pues, eh, considerando que una junta no se reúne todos los días, ¿no? Son reuniones mensuales, cuando mucho quincenales, pero digamos que el sistema de gobierno corporativo no es solamente una junta directiva, como vamos a mirar ahorita, realmente un sistema de gobierno corporativo tiene muchos otros elementos, pero lo que es importante tener en cuenta es que los problemas no desaparecen con el gobierno corporativo. El sistema de gobierno corporativo ayuda a disminuir el problema de agencia, a mitigarlo, pero hay que invertir en él, hay que invertir. Y eso no hace que el problema desaparezca del todo, pero por lo menos que sí haya un control. Y eso va a depender mucho del tipo de negocio, de la orientación, de la orientación estratégica del negocio. Eh, un buen sistema de gobierno corporativo para un accionista es el que hace que su riqueza aumente. Un buen sistema de gobierno corporativo, en cambio, por ejemplo, para otras partes interesadas, para otros stakeholders, puede ser el que garantice que además de incrementar la riqueza, pues haya un empleo estable, que haya un nivel de vida para la comunidad que rodea esa empresa, que haya compromiso con el medio ambiente, con los trabajadores, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no siempre el sistema de gobierno corporativo que maximiza la riqueza del accionista es el mismo sistema de gobierno que eh, digamos, maximiza el valor para los stakeholders. Uno trata de hacer un sistema de gobierno corporativo en el que confluyan todos de manera conjunta y de forma equilibrada. Pero pues, como yo lo señalaba, fuerzas externas influyen en el sistema de gobierno corporativo. Por ejemplo, el tema de la eficiencia de mercado, o sea, qué tan rápido los mercados incorporan las noticias y la información disponible y no disponible sobre las empresas en los precios de sus acciones, por ejemplo. La tradición legal, que es un concepto que trabajaron y han trabajado durante muchos años Laporta, López de Silanes, Slifer y Bisney, unos autores que produjeron en los años 2000 a 2006 más o menos una serie de trabajos de papers sobre el efecto de la tradición legal y la protección a los inversionistas, como países con una tradición legal común, como la tradición legal anglosajona, tienen mejor protección a los inversionistas que países con tradición legal civil, como Colombia, por ejemplo. Bueno, ellos muestran ahí, y por supuesto, la aplicación de las normas, la fiabilidad de las normas contables y otros elementos son mecanismos adicionales. El mercado en realidad es un mecanismo disciplinador, es un mecanismo externo de disciplina que ayuda también al control de las acciones de los agentes. Pero un buen sistema de gobierno corporativo, digamos, cualquiera de ellos involucra a terceros, que no necesariamente tienen participación en la empresa, pero que tienen que ver de alguna manera
como decía antes, los reguladores, los que hacen asesorías legales externas, las calificadoras de riesgo, por ejemplo, ¿cierto? Em, la competencia, en fin, todos ellos pueden influir en el sistema de gobierno corporativo. El tema es que, por ejemplo, uno habla en los sistemas de gobierno corporativo que es muy importante tener un auditor externo. Sin embargo, quienes participan en ese sistema, por ejemplo, empresas como las calificadoras de riesgo, los auditores externos, estas compañías especializadas, pues tienen sus propios problemas de agencia, como la compañía que los contrata. Entonces, pues es importante que haya profesionalismo y siempre eh, las grandes compañías prefieren, por ejemplo, contratar profesionales de auditoría, empresas reconocidas o firmas que tienen un gran reconocimiento en esa área. Entonces hay varias maneras de implementar un sistema de gobierno. Nosotros en nuestra investigación presentamos 3 elementos básicos que debe tener un sistema de gobierno corporativo. El sistema de monitoreo, o sea, las juntas directivas. Otro sistema que es el de compensación basada en el desempeño. O sea, yo no puedo obligar a otro que haga lo que yo quiero, pero sí puedo darle un incentivo para alinear sus intereses con los míos. Y el mercado porque el mercado es un mecanismo disciplinador. Si a una empresa no le va bien, el mercado la está vigilando, el mercado la va a castigar, el mercado va a castigar el precio de sus acciones y tiene otros elementos que usa como elementos de disciplina para los participantes de mercado. Como decía, el monitoreo es costoso y el monitoreo no siempre es bueno porque, por ejemplo, las compañías contratan miembros de junta directiva que son profesionales, que están en más de una junta directiva. Y eso genera problemas porque a veces gente que son profesionales de junta son muy buenos porque saben cómo funciona eso, pero también están muy ocupados en muchas partes y generan otros problemas de agencia porque se pierde algo de confidencialidad, en fin, ese tipo de cosas. Entonces, se pueden crear nuevos problemas de agencia, esta vez no entre inversionistas y agentes o administradores, sino entre los inversionistas y los miembros del directorio, por ejemplo. Ya ese es otro tipo de problema. Las juntas directivas son muy importantes, no son un mecanismo solo de vigilancia, o sea, no están con una escopeta vigilando al administrador a ver para dónde va, qué es lo que hace, no, cumplen funciones de asesoría y son asesores de alto nivel. Claro, ellos monitorean, pero más que ejercer un monitoreo, son una herramienta de apoyo a la administración y tienen una tarea que es muy importante, la cual es supervisar el desarrollo del plan estratégico de la compañía y, por supuesto, participar en la orientación estratégica, pero hay que tener en cuenta que una junta directiva representa los intereses de los accionistas. Las juntas siempre deben tener miembros internos y externos. Los internos son usualmente, pues, personas de la alta gerencia, o sea, el presidente de la empresa o el director financiero. Usualmente son personas de ese talante que aportan información, pues, que conocen muy bien la operación de la compañía y aportan cosas muy interesantes, pero hay expertos que no son empleados, son externos y que son expertos en su tema, entonces aportan elementos muy importantes para dirimir, por ejemplo, conflictos internos que se pueden presentar a veces, como cuando se está hablando de cómo compensar al gerente y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, claro que hay miembros externos que pueden ser independientes o dependientes. Los dependientes son los que en la literatura financiera llaman los miembros grises, que aunque son externos, tienen alguna relación comercial, social o familiar de tipo, pues, con algún miembro de la organización, con un miembro interno, por ejemplo. Entonces esos ya pierden de alguna manera su independencia. Las juntas tienen que ser diversas. Las juntas es muy importante que sean diversas para que sean creativas, para que tengan una junta diversa. Es que tiene mucha gente con conexiones y entonces eso ayuda mucho a que la empresa pueda crecer, hacer negocios y debe darle oportunidad a los trabajadores
promover las minorías, es decir, que haya carrera, que la gente sienta que puede llegar algún día a la junta directiva, por ejemplo, ¿no? Y además eso le da legitimidad, eso le da legitimidad. Pero una junta diversa pues es más difícil de manejar porque a veces es difícil lograr la comunicación. Lo que les decía, a veces esta gente profesional de las juntas directivas está muy ocupada y se generan conflictos de interés internamente. La otra herramienta es compensar a la gente con base en su desempeño. Los gerentes no les gusta eso. Usualmente al gerente no le gusta correr riesgos. ¿Por qué? Porque los agentes económicos somos aversos al riesgo. Si uno mira a una persona en promedio, las personas tienen aversión al riesgo, no les gusta, prefieren lo cierto a lo incierto. En cambio, las compañías son neutrales al riesgo porque tienen portafolios de inversión, los inversionistas están diversificados, entonces es distinto. Obviamente, la empresa puede pagar por desempeño, pero tiene que tener en cuenta que al pagar por desempeño, a veces, no siempre la gente puede lograr sus objetivos por factores externos. Entonces, debe haber la manera de tener flexibilidad frente a esa compensación. Ahora, siempre hay digamos, un trade-off, como una relación de costo-beneficio, ¿cierto? Entre los costos de compensar a la gente y los riesgos que corre y los beneficios que genera ese incentivo. Jensen dice que debe haber una relación lineal como esta que aparece aquí. Es decir, porque la mejor manera de pagar por desempeño es a través de una relación lineal. Es decir, que uno pueda ver cómo a medida que aumentan los incentivos, aumenta el desempeño. Eso es lo mejor. Las empresas utilizan un modelo que es este, se utiliza mucho en los Estados Unidos, el modelo de opciones. Este es un ejemplo, pero no me voy a detener en él, es un ejemplo de cómo uno puede compensar a un gerente. Por ejemplo, cuando uno hace una proyección, bueno, puede que nos vaya bien o puede que nos vaya mal en el futuro. Si nos va bien o nos va mal, estas son nuestras proyecciones, entonces yo le propongo, ¿cierto? Una opción en el cual si nos va bien, el precio de la acción va a ser este, el precio, si nos va mal, va a ser este otro, y al final, pues va a haber un precio de ejercicio y lo que se espera es que ese directivo pues tenga una opción in the money o at the money, es decir, que esa opción tenga algún valor y que él la pueda intercambiar por un beneficio positivo si es que le va bien a la compañía. Eso va a incentivar al directivo a que el valor de las acciones crezca, lo cual es totalmente alineado con el concepto de creación de valor para los accionistas. Entonces es un modelo que se usa mucho, por ejemplo, en las empresas de Estados Unidos, en las grandes empresas. Ahora, es difícil a veces diseñar incentivos para múltiples periodos porque, no sé, los directivos, altos directivos, usualmente son personas mayores que están pensando en el retiro y eso, cuando eso sucede, por ejemplo, puede haber problemas para diseñar ese tipo de incentivos porque uno no tiene una visión de largo plazo para, digamos, hacer esa proyección. Pero, digamos, un esquema de compensación puede mitigar esos problemas, digamos, de objetivos y esfuerzo, ¿no? Entonces hay que hacer un sistema de incentivos que promueva tanto la visión de corto como de largo plazo. Se pueden crear fondos fiduciarios, ¿cierto? De carácter automático o sujeto a revisión, como sea, para que, por ejemplo, ese directivo tenga un beneficio adicional al final de su carrera, así como un plan especial de pensiones o un pago adicional para su pensión en el futuro, por ejemplo, ¿no? Eso también es otro esquema de compensación. Lo que sí es cierto es que los incentivos no son iguales para la alta gerencia que para los niveles medios. Porque para la alta gerencia, digamos, la alta gerencia tiene una visión clara de cómo su trabajo está alineado con el valor de la empresa. O sea, la alta gerencia sabe que las acciones de un presidente de empresa sabe que sus acciones van a hacer crecer o decrecer el valor de una compañía. Y sabe y tiene esa visión, porque es una visión holística, es una visión panorámica de toda la organización, de todas las actividades. Entonces, está empujando todo a la vez, está desarrollando un plan estratégico y de esa manera sus contribuciones están alineadas con el valor de la compañía. Eso lo ve claramente. Un directivo de nivel medio o bajo no tiene esa visión. Él solamente está pensando en su meta
en su área, en su labor específica y no tiene, por lo tanto, esa visión. Por lo tanto, los sistemas de incentivos tienen que ser diferentes, digamos. Ahora, hay que tener flexibilidad porque no siempre a la gente les va bien porque son muy buenos, ni les va mal porque son muy malos. Hay situaciones adversas o situaciones favorables que se salen del control de la gestión y por lo tanto todo eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso cuando se usan medidas de desempeño para pagar con incentivos, pues eso hay que tener en cuenta esos aspectos no controlables. Ahí tenemos 3 estrategias entonces y cómo las empresas pueden lograr mitigar los problemas derivados de esa relación, que son problemas típicos de la relación principal-agente. A raíz de este interés por estos temas, nosotros escribimos un libro eh, que fue producto de investigación que hicimos en el grupo. El prólogo del libro lo escribió Alejandro Mejía, que es el gerente de relación con inversionistas del Grupo Bancolombia, que es un colega pues muy atento, muy amable y que le gusta mucho también el tema del gobierno corporativo y desde su posición de Investor Relationships, él tiene, digamos, una gran responsabilidad de mantener al día a los inversionistas sobre las medidas que toma el grupo para mitigar esos problemas de agencia. Este es nuestro libro, se consigue en la librería de la universidad o también en esta librería online. Aquí les dejo el enlace para que aquellos que estén interesados en verlo, es un libro muy barato, no sé cuánto valdrá, pero yo sé que es barato. Y trae, bueno, es un libro en el que colaboramos, tiene el sello editorial de la UPTC, pero es un libro en el que colaboramos con la Universidad de AFIT de Medellín. Y como ustedes se pueden dar cuenta, muchos de los autores de los capítulos intermedios son profesores de la Universidad de AFIT. Eh, de acá somos 2 profesores, el profesor Jairo Quiroga y yo, que hicimos 2 capítulos. Los hicimos con un colega de la Universidad de los Andes, que nos ayudó en uno de ellos. El primer capítulo, por ejemplo, lo hicimos con Jairo Quiroga, es un capítulo que escribimos como introductorio, que es todo lo que les mostré ahorita, pues más otros elementos conceptuales del gobierno corporativo. Eh, este es un capítulo basado en resultados de investigación-acción, resultado de la consultoría, de los trabajos que se han hecho con muchas juntas directivas, con empresas, etc. Y luego tenemos un capítulo de la profesora Sandra Gaitán, que hizo con 2 estudiantes de la Universidad de AFIT, que habla sobre la docencia del gobierno corporativo. Digamos, eh, muestra por qué se deberían tomar cursos de gobierno corporativo, por qué es importante, cómo hacer reflexiones, cómo investigar sobre este tema. Perdón, este lo hizo Jimmy Sarabia, un profesor de AFID, y este fue el capítulo que hizo Sandra Gaitán sobre cómo el gobierno corporativo sí ha mejorado el desempeño de las empresas en Colombia y ha creado valor para los accionistas colombianos. Este es un resultado de una investigación muy interesante que se hizo sobre las iniciativas que se han desarrollado en la Bolsa de Valores y en particular el capítulo 4 que lo hizo un profesor también de AFIT que se llama Diego Telles, que colabora con nosotros en nuestra maestría, y Jesús Godoy, que es un profesor nuestro de la maestría de finanzas. eh, Hicieron un capítulo sobre cómo el Código de Buen Gobierno, que es una iniciativa de la superintendencia, ha cambiado y ha mejorado la aplicación de estos sistemas en las empresas colombianas. Y finalmente, con Juan Camilo Rincón hicimos un capítulo sobre cómo influyen las medidas de gobierno corporativo en las decisiones de pago de dividendos de las empresas latinoamericanas. Hicimos un estudio sobre 5 mercados latinoamericanos. Y bueno, como les decía, entonces este es nuestro grupo de investigación. También les dejo los datos de contacto. Estamos ahorita en categoría B, estamos esperando eh, mejorar para la próxima convocatoria,
Nosotros además tenemos una maestría aquí en Tunja, una maestría de investigación y de profundización en finanzas que creamos a través del grupo Eugene Fama, que ya empezó, que está sometiéndose a Chartered Financial Advisor, que es CFA, que es la certificación pues, más importante de asesores financieros del mundo. Podemos hacer una afiliación a CFA y esperamos recibir el próximo año ya los resultados de esa afiliación. Tenemos una maestría que tiene énfasis en empresas familiares y dura 4 semestres. El primer año es igual para todos los estudiantes y el segundo año depende de si van a hacer investigación o profundización, es distinto, porque en profundización se ven más cursos orientados más al mundo empresarial, al mundo de los mercados financieros, y en investigación pues se hacen más seminarios de investigación y pues hay que hacer una tesis y escribir y publicar. Bueno, muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas entonces. Lina. Ya me dejó abrir el micrófono. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Rosso. Estamos abriendo entonces el espacio para las preguntas. Si hay alguien que quiera abrir el micrófono y hacerlo directamente o a través del chat, pues esperamos sus inquietudes. Mientras tanto, pues queremos ofrecer disculpas porque hay problemas de conexión y por ese motivo pues no se pudo transmitir por YouTube. Nos manifiestan que hay arreglos en la zona del operador y por ello pues hubo dificultades. Es por Bueno, eso. yo, profesora Lina, quisiera hacer una Agradecemos pregunta. mucho, doctor Rosso, su asistencia. Claro que sí, profesor Carlos. Doctor Yehuila, buenas noches. Una pregunta, su experiencia como liquidador de Acería Paz del Río, dentro de sus experiencias, ¿fue debido a qué específicamente esa liquidación? ¿Por comportamientos indebidos de las juntas directivas o hay otros elementos adicionales? Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero un saludo para usted, para los demás colegas. Por ahí ya había saludado a Miguel Ángel, veo también a Miriam Teresa, bueno, varios colegas, Rosita, amigos muy queridos, muchas gracias. Espero que ya se encuentre bien de salud, Carlos. Lo Ahí que vamos, le puedo hermano. decir lo siguiente, la empresa Acerías Paz del Río en el año 2003 tenía muchos problemas, muchos de ellos, si no la mayoría, fueron ocasionados por mala administración. Eso nosotros estuvimos allá en una comisión que designó en esa época el entonces presidente Álvaro Uribe. Fuimos 5 profesores de la universidad, cada uno en su consideración experto en un tema particular. A mí me tocó hacer las proyecciones financieras para la promoción de la compañía y la negociación de las deudas, pero uno de los aspectos que más tiempo nos tomó fue precisamente para poder salvar la compañía, diseñar un sistema de gobierno corporativo que permitiera tener una junta directiva independiente. El problema que tenía esa compañía es que estaba siendo administrada, manejada políticamente, y la junta directiva era totalmente de miembros internos. Todos dependían de un solo individuo, de una sola figura, si se quiere, para no señalar a nadie, que era la gobernación de Boyacá y en quien ocupara en ese momento la gobernación de Boyacá. Infortunadamente, quien la ocupó en ese momento, pues se hizo cargo de hacer malos negocios y de
de utilizar la compañía para beneficio particular y de sus amigos, y todo eso generó que la compañía casi fuera a la quiebra. La compañía se salvó porque se implementó un sistema de gobierno corporativo en el que se dio participación, por ejemplo, a miembros independientes. Uno de los miembros independientes de lujo que tuvo esa compañía en la recién nombrada junta directiva fue María Mercedes Cuellar, que después fue la presidenta de la Asociación Colombiana de Entidades Financieras, perdón, de Asobancaria, de la Asociación Nacional de Entidades Bancarias. Esos miembros independientes le dieron a la compañía un respiro y le permitieron hacer buenos negocios. Después esa administración profesional y esa independencia en las decisiones le permitió a la compañía pues colocarse al nivel de otros competidores en el mercado, tanto que se volvió atractiva y la adquirieron unos extranjeros. Eso fue lo que pasó. Gracias, muy amable. Doctor Rosso, Camila nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa? Hoy la responsabilidad social corporativa tiene que ver con las acciones que las compañías adelantan para tener una relación estable, una relación duradera y una relación amable con su entorno. Entiéndase por entorno la comunidad que rodea a la compañía y con otros elementos que hacen parte de las preocupaciones del mundo y de las compañías en el mundo hoy, como por ejemplo el cambio climático, el deterioro del medio ambiente, la escasez de recursos no renovables. Todo ese tipo de actividades son las que se consideran como responsabilidad social empresarial, que se llama, dentro de eso que hoy se conoce como responsabilidad social empresarial, contamos precisamente el sistema de gobierno, porque es lo que hoy se denomina, que es un movimiento que se ha generado alrededor de lo que se denomina ESG, Environmental, Social and Governance Issues, que son aspectos relacionados con la relación de la compañía con el medio ambiente, con la comunidad, con el entorno social en el que se desenvuelven sus negocios y con un esquema de gobierno que garantice la perdurabilidad de las compañías en el mercado. Muchas gracias, doctor Rosso. No tenemos más preguntas. ¿Alguien más quisiera preguntar de manera directa? Bueno, yo quiero aprovechar, ya que no hay muchas preguntas, para invitar a los estudiantes de estos programas de contaduría, de finanzas, de administración, pues a que consideren también la maestría en finanzas aquí en Tunja como una opción de grado, que es una gran alternativa. Tenemos varias líneas de investigación. Yo decía, tenemos énfasis en empresas familiares porque entendemos que el papel de las empresas familiares es muy importante en el país. Estamos ahorita mismo produciendo varios trabajos. Tenemos un par de publicaciones, una que vamos a presentar ahora en la conferencia de BALAS, que es Business Administration Latin American Studies, que es una asociación muy importante y es una conferencia muy importante en el mundo. Y estamos presentando precisamente un trabajo relacionado con la respuesta de las empresas familiares en Colombia ante la crisis del COVID, desde el punto de vista de la resiliencia empresarial y las acciones que ha emprendido el gobierno para ayudar a las empresas desde el punto de vista de subsidios, a los créditos, etcétera, y todas estas medidas. Y estamos haciendo otras investigaciones, por ejemplo, para ver el impacto que ha tenido el desarrollo de políticas de crédito para el sector agropecuario en un convenio que acabamos de firmar con Finagro. Pero, digamos, a pesar de que nuestro énfasis es en empresas familiares, tenemos líneas de investigación, por ejemplo, en gobierno corporativo, en finanzas corporativas
y muy pronto vamos a empezar una nueva línea en FinTech que ha interesado mucho a nuestros estudiantes, que es todo el tema de desarrollo tecnológico aplicado a las finanzas, el tema del blockchain, del Bitcoin, bueno, de todas esas tecnologías que les llaman mucho la atención. Entonces estamos trabajando sobre ello. Son bienvenidos todos los que quieran cooperar con nosotros, no solo los estudiantes, los colegas, profesores que quieran cooperar con nuestro grupo de investigación y que estén interesados en que trabajemos, son bienvenidos a nuestro grupo. Muchísimas gracias, Lina. Gracias, doctor Rosso. Yo quiero aprovechar y hacerle una pregunta con relación a lo que el profesor Carlos preguntó. Y es que en este campo de las finanzas corporativas, ¿cierto? Del gobierno corporativo, de lo que usted explicaba de Acerías Paz de Río, hubo críticas en cuanto a la valoración de la empresa, en cuanto a que posiblemente hubo falencias en la valoración de la empresa de Acerías Paz de Río. ¿Usted qué piensa de eso? Bueno, el tema de la valoración es un tema complejo porque, digamos, hay mucha gente que tiene aproximaciones distintas a lo que es la valoración de un activo como una compañía en marcha. Una de las críticas que se hizo fue por el método que se utilizó. Digamos, hay varios métodos. Los métodos tradicionales, que son los que nos han enseñado en las escuelas de negocios, son los métodos de los múltiplos, que es coger compañías similares, encontrar tasas que se puedan aplicar a la compañía y luego encontrar su valor, digamos, con una apreciación de esas tasas y en comparación con empresas del mismo sector o de la competencia. Pero eso ha sido reevaluado y de hecho la evidencia empírica muestra que alrededor del mundo la banca de inversión utiliza casi en un 80 y algo por ciento de la banca de inversión alrededor del mundo. Que si uno dice, bueno, ¿quiénes son los que valoran empresas? Pues los banqueros de inversión, no, son los que están en el barro. Entonces, digamos, los que realmente valoran empresas están utilizando una aproximación del flujo de caja descontado y en esa aproximación que juega un papel determinante están utilizando el CAPM, que es el modelo de valoración de activos financieros, el modelo de equilibrio, como la aproximación principal para calcular la tasa de descuento que se aplica a esos flujos de caja como costo de capital de esas compañías. Yo tengo un libro precisamente sobre el cálculo de costo de capital en mercados emergentes y es sobre la incorporación del factor riesgo país en la valoración de esas compañías. Esa fue una de las críticas que se hizo a esa valoración y eso se puede, digamos, mitigar si uno utiliza una aproximación correcta a la definición de lo que es riesgo país y a la vinculación de ese riesgo dentro de lo que es el análisis, por ejemplo, de la tasa de descuento para descontar los flujos de caja esperados, que es el valor de lo que realmente es una empresa. Una empresa no vale por lo que tiene en activos, ese no es el valor de una empresa vale por lo que es capaz de generar. Cualquier activo financiero, no solo una empresa, cualquier activo vale por su flujo de caja proyectado, por su potencial de generar un flujo de caja. Entonces yo siempre, por ejemplo, digo a mis estudiantes en los cursos de valoración, esa caseta que está aquí al frente, donde venden tinto, ¿cuánto creen que vale? Nada, un poco de vitrinas viejas, rotas, pegadas con cinta, con chicle, eso no vale nada, absolutamente nada. Uno no lo recibe, nada más por sanidad, uno no recibe eso. Pero ¿cuánto pide el dueño de esa caseta por ese negocio? ¿Cuánto vale eso? O sea, porque no va a pedir es por esas vitrinas viejas y sucias, va a pedir es por la capacidad que tiene de generar un flujo de caja. Porque cuando él vende esa caseta, está renunciando a recibir un flujo de caja. Entonces, esa es una de las críticas. Hoy por hoy, se usa mucho el modelo de opciones. Es decir, de calcular el valor de una opción en los proyectos siempre como una contingencia. Un proyecto de cualquier índole. Entonces, uno puede considerar, por ejemplo, bueno, vamos a abrir este negocio, pero en estas circunstancias, después de esta pandemia, hay que considerar qué pasaría si en 2 o 3 años tenemos que cerrar. ¿Cuál sería el costo de eso? Entonces, es una opción.
Le ponemos una probabilidad y calculamos el valor presente y le sumamos esa opción al valor del proyecto. Hoy se usa mucho esa aproximación. La aproximación de las opciones para nosotros en 2007 no era muy común. Y sí, digamos, se hizo una crítica porque los banqueros de inversión que contrataron se fueron por la fácil, digamos, no hicieron un trabajo realmente a profundidad. Y es posible que se haya cometido algún error, pero digamos, el negocio ya se hizo y no sabremos. Yo no creo mucho en los estudios de eventos, ¿no? De que, ay, si hubiera pasado esto. No, porque no pasó, no pasó. Afortunadamente no se hizo, sí. Sí. Doctor Rosso, por último, Laura nos pregunta cuál es la correspondencia entre gobierno corporativo y responsabilidad social corporativa. Sí, lo que mencionaba yo ahora, ¿no? Uno de los aspectos de la responsabilidad social de las compañías es generar estabilidad, no solamente económica para los accionistas, sino para toda la comunidad. Entonces, una empresa tiene una responsabilidad con la comunidad porque genera empleo. Una empresa tiene responsabilidad con sus trabajadores porque está pagando unos salarios. Una empresa tiene una responsabilidad con sus acreedores porque les está pagando la deuda. Tiene una responsabilidad con el gobierno porque está pagando unos impuestos y tiene que pagar unos impuestos por las rentas que genera. Es decir, tiene muchas responsabilidades con el entorno y el gobierno corporativo lo que garantiza es que esa empresa no quiebre mañana, sino que los problemas que se derivan de la administración se puedan mitigar para que la empresa tenga perdurabilidad. Es posible que se quiebre por otras cosas, pero por lo menos porque está mal administrada, que no se quiebre, que haya un control. Entonces hay una gran correspondencia entre un buen sistema de gobierno corporativo y la responsabilidad que tiene la empresa con su entorno. Por acá me preguntan dónde se puede adquirir el libro. Yo les hice llegar a ustedes una copia de esta presentación y justo donde está la carátula del libro, debajo hay un enlace de una librería online que se llama Redbooks, que ahí lo venden. Ahí lo venden. O en la librería aquí de la universidad, a través de la Dirección de Investigación. La de la UPTC. Sí. A través de la Vicerrectoría de Investigaciones se puede solicitar el libro para comprar. ¿Muy barato? Allá donde venden. Ok, bueno. Doctor Rosso, muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, sus investigaciones, sus experiencias. Para nosotros es muy enriquecedor, para nosotros es muy importante contar con investigadores como usted aquí en el programa y que nos siga acompañando. Ojalá no sea la última vez. Muchas gracias por la invitación, ¿no? Cuando quieran. Yo soy casi de allá. Me pueden invitar cuando quieran. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John William. Muy amable por todo. Gracias a ustedes. Para todos, por favor, no se les olvide que tenemos una próxima sesión de Conexión Contable el próximo 6 de julio, pero arrancamos a las 4 de la tarde. Entonces, para que estemos todos muy pendientes, extendamos la invitación y que pasen buena tarde. No se hayan olvidado, por favor, de firmar su asistencia en el formulario de Google. Muchas gracias para todos. Muchas gracias, doctor Rosso. Muchas gracias a todos. Muy amables. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, muy amables. Muchas gracias, profe Lila María, doctor Rosso. Gracias. Muchas gracias, doctor Muchas gracias. Rosso, y bienvenido. A todos los participantes. Gracias, hasta luego. Gracias. Profe Lina, muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Que me quieren mucho. Padre, que Diana lo quiere llamar. Ahí verá que le marca. Ya la llamo si quieren, yo le llamo desde acá. Y que mi tía Nancy dijo que mañana que el doctor Barbosa mañana va a mirar todo con calma y nos habla. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Dónde está para la asistencia? En el chat, Ángela. Ve ahí arribita, yo puse el mensaje hace ratito. Haces clic ahí y te lleva de una vez al formulario. Busca en el chat.
Gracias, profe. Gracias, Dayana. Dayana ya te lo reenvió ahí. Mira, gracias.